Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema que ha fascinado y desconcertado a creyentes y estudiosos durante siglos a los ángeles caídos. ¿Quiénes eran? ¿Por qué cayeron? ¿Y cuál fue su castigo según las Escrituras? Acompáñenme en este viaje a través de los textos bíblicos para desentrañar este misterio celestial. Para entender la caída, primero debemos entender qué son los ángeles. La Biblia los describe como seres espirituales creados por Dios, poderosos y sabios, cuyo propósito principal es servirle y actuar como sus mensajeros. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 14, se nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Eran seres perfectos, creados para la gloria y el servicio. Entonces, ¿cómo pudo algo tan perfecto caer? La respuesta se encuentra en el origen del mal, en el orgullo. La tradición cristiana identifica al líder de esta rebelión como Lucifer, un nombre que significa portador, Gilus. Aunque el nombre Lucifer no se usa directamente para nombrar al diablo en el Nuevo Testamento, pasajes del Antiguo Testamento se han interpretado como una descripción de su caída. Consideremos Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Aunque originalmente se refiere a la caída del rey de Babilonia, muchos teólogos ven un paralelismo con la caída de Satanás. Dice así: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías, en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este pasaje es clave. Revela el pecado fundamental, el deseo de ser igual a Dios, de usurpar su autoridad. Este orgullo, esta soberbia, fue la chispa que encendió la rebelión en el cielo. Lucifer no estaba solo. Logró convencer a una parte de los ángeles para que se unieran a su causa. Apocalipsis 12, versículo 4, nos da una imagen simbólica de esto. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Estas estrellas son comúnmente interpretadas como los ángeles que siguieron a Satanás. La rebelión no quedó sin respuesta. El cielo se convirtió en un campo de batalla espiritual. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Narra este conflicto cósmico. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta expulsión del cielo fue el primer gran castigo. Perdieron su morada celestial, su posición de honor y su comunión directa con Dios. Fueron arrojados a un plano inferior, la tierra, donde su influencia se volvería destructiva para la humanidad. Pero la Biblia nos habla de un castigo aún más severo, una condena reservada para el juicio final. El apóstol Pedro nos da detalles muy claros. En su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, escriben: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. La palabra griega utilizada aquí para infierno es tártaro. En la mitología griega, el tártaro era el abismo más profundo del inframundo, un lugar de castigo para los titanes. Pedro usa este término para describir un lugar de confinamiento específico para estos ángeles caídos, una prisión de oscuridad donde esperan su sentencia definitiva. Judas, en su breve pero poderosa epístola, refuerza esta idea. En el versículo 6 leemos: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ambos pasajes, el de Pedro y el de Judas, coinciden. Estos seres están reservados o guardados para un juicio futuro. Su castigo actual es una especie de encarcelamiento preventivo antes de la sentencia final. Es importante distinguir entre los diferentes roles de los ángeles caídos, ahora conocidos como demonios. Satanás, su líder, no parece estar en estas prisiones. El libro de Job lo describe presentándose ante Dios y recorriendo la tierra. En 1 Pedro 5:8 se le describe como león rugiente, buscando a quien devorar. Él y sus demonios activos continúan su obra de engaño y destrucción en el mundo. Sin embargo, hay un grupo de estos ángeles caídos
que, por la gravedad de su pecado, fueron confinados inmediatamente. ¿Cuál fue ese pecado tan grave que mereció un encierro inmediato? Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, nos da una pista, aunque es un pasaje muy debatido. Habla de los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres y tomaron para sí mujeres, engendrando una descendencia llamada Nefelim o gigantes. Una interpretación sostiene que estos, hijos de Dios, eran ángeles caídos que transgredieron los límites establecidos por Dios, corrompiendo la creación de una manera abominable. Este acto de rebelión y perversión podría ser la razón de su encarcelamiento inmediato en el Tártaro. Entonces, tenemos una expulsión del cielo, un encarcelamiento para algunos en prisiones de oscuridad, y finalmente, el juicio final. ¿Cuál será esa sentencia definitiva? Jesús mismo nos da la respuesta en el Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 41, al describir el juicio de las naciones. Dice que el rey dirá a los de la izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este es el destino final. El fuego eterno, un lugar de tormento preparado específicamente no para los humanos, sino para el diablo y los ángeles que se rebelaron con él en su castigo, es un reflejo directo de su pecado. Al buscar separarse de Dios, la fuente de toda luz y vida, su destino eterno será la separación total de él, en un lugar descrito como oscuridad y fuego. La historia de los ángeles caídos es una advertencia solemne sobre las consecuencias del orgullo, la rebelión y el desafío a la soberanía de Dios. Nos muestra que ni siquiera los seres más exaltados y poderosos están exentos del juicio divino si eligen el camino del mal. Esta narrativa nos enseña sobre la justicia de Dios, que no puede dejar el pecado sin castigo, pero también, por contraste, resalta la increíble misericordia de Dios hacia la humanidad, mientras que para los ángeles que pecaron no hubo plan de redención. Para nosotros, los seres humanos caídos, Dios proveyó un camino de regreso a través de Jesucristo. Hebreos 2:16 dice: «Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham». Es un misterio profundo y una muestra asombrosa del amor de Dios a la misma elección que condenó a los ángeles. La elección de seguir nuestro propio camino en lugar del de Dios es la que nos condena a nosotros. Pero a diferencia de ellos, se nos ofrece el perdón y la reconciliación. En resumen, el castigo de los ángeles caídos fue multifacético. Primero, fueron expulsados del cielo y perdieron su posición gloriosa. Segundo, un grupo de ellos fue confinado inmediatamente en prisiones de oscuridad, esperando el juicio. Y tercero, su destino final, junto con Satanás, es el lago de fuego, un estado de separación eterna de Dios. Esta historia, aunque sombría, es una parte crucial del panorama bíblico. Nos ayuda a entender el origen del mal, la naturaleza del conflicto espiritual en el que vivimos y, sobre todo, la magnitud de la gracia de Dios que se nos ofrece. Nos recuerda que cada día enfrentamos una elección similar a la que enfrentaron los ángeles: someternos a la voluntad amorosa de nuestro Creador o seguir el camino del orgullo y la autosuficiencia. Espero que este estudio les haya parecido revelador y les ayude a comprender mejor este complejo tema. La Biblia está llena de profundidades que vale la pena explorar. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre los grandes temas de la Biblia, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo video.